Buenas tardes, soy un alumno de la Universidad Millennium de la licenciatura en Derecho. La asignatura es Fundamentos del Derecho. Soy el alumno Jesse Fernando Sánchez León de la aula B11. La actividad final y es Principios de división de poderes. El principio de división de poderes es una técnica constitucional que busca evitar la concentración de poder en el Estado y se basa en distribución de funciones entre los diferentes poderes. Este principio se caracteriza por distribuir funciones entre los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, garantizar la independencia de cada poder respecto a los demás, establecer relaciones de control y contrapeso entre los poderes. La división de poderes es una característica básica de la democracia y se caracteriza por una garantía de la libertad individual. Entre sus beneficios se encuentran diversificar la representación, minimizar el impacto en los derechos de la minoría, favorecer políticas moderadas, proporcionar más información a los ciudadanos sobre las políticas públicas, inducir relaciones cooperativas entre el gobierno y la oposición. Las constituciones de Estados Unidos de América de 1787 y de la Francia revolucionaria fueron las primeras en establecer el principio de división de poderes y ejercieron una gran influencia en su difusión a partir del siglo XVIII. El principio de la división de poderes es una parte integrante y característica esencial de todo Estado de Derecho. Este principio, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el ejercicio del poder de la Federación está dividido en los poderes constituidos. La importancia de que este principio ha representado a lo largo de la historia es tal que desde Aristóteles se ha venido desarrollando dicha teoría y va encaminada a la búsqueda de la libertad política, lo cual solo será posible y se logra la limitación entre un poder y otro. Es decir, no puede haber predominio en un poder sobre otro. La principal preocupación va dirigida a la búsqueda del equilibrio de los poderes, más que a la separación de los mismos. En nuestro país la evolución que ha tenido los poderes no ha sido similar la suprema que el Ejecutivo llegó a tener frente a al Legislativo y Judicial se ha tratado de revertir a través de diversas reformas mediante las cuales se han buscado disminuir la continua concentración de facultades en el Ejecutivo, por lo que por lo que respecta al Poder Judicial, las reformas han afectado más bien su estructura y no propiamente sus relaciones con los otros poderes. El principio de división de poderes debe trabajarse enlazando la limitación del poder en todas las dimensiones estatales y supraestatales. Se trata de distribuir funciones entre los diferentes detenedores de poder para asegurar la libertad. Tal como lo concibe en el presente, el principio no supone una sola regla de organización, sino el contrario, tantas como resulten necesarias para garantizar la libertad. En consecuencia, puede resultar pertinente no solo como contrapeso del poder estatal, sino, sino del supranacional. Así, existen divisiones horizontales que son la distribución de funciones entre distintos órganos de un mismo nivel, verticales que se les conoce como internas, federalismo, regionalismo, municipios y externas. Integración sobre la base de una adecuada distribución de competencias en el que al nivel superior solo le corresponde efectuar lo que pueden hacer los de abajo, ya que la inmediatez facilita el control de los destinatarios temporal, etc. El principio de división de poderes es una característica fundamental de los Estados Unidos
de derecho y se basa en la idea en el poder que no debe concentrarse en una sola persona. Este principio se caracteriza por separar las funciones del Estado entre distintos órganos, evitar abusos de autoridad, proteger las libertades individuales, permitir una democracia justa e imparcial. En México, el principio de división de poderes se establece en el artículo 49 de la Constitución Política y se divide el poder en tres ramas. Poder legislativo se encarga de crear las leyes, poder ejecutivo se encarga de hacer cumplir las leyes, poder judicial se encarga de resolver las violaciones a las leyes. El principio de división de poderes no es absoluto y tiene excepciones. Por ejemplo, las autoridades agrarias y obreras pueden decidir controversias entre particulares. El principio de división de poderes fue teorizado por John Locke y Charles Lewis de Secondat. Locke lo recogió en su manuscrito político segundo tratado sobre el gobierno civil de 1690. Montesquieu lo plasmó en su tratado El espíritu de las leyes. Y pues les voy a dar un punto de vista sobre lo que les acabo de decir. Sería, el principio de división de poderes es una característica fundamental de los estados de derecho y se basa en la idea de que el poder no debe concentrarse en una sola persona. Este principio se caracteriza por separar las funciones del Estado entre distintos órganos, evitar los abusos de autoridad,